La vida de Louis Badelle era miserable. Y casarse con un miembro de la familia imperial a una edad muy joven fue solo el comienzo. Y después de 5 años de matrimonio, el emperador la desterró a un palacio apartado, y él trajo a su amante, y luego ella fue sobrecargada de trabajos hasta la muerte, por perseguir al emperador inepto, convirtiéndose en el epítome de una heroína trágica. Pero entonces, se preguntarán por qué estoy contando esta historia ahora. Pero bien, eso es porque ella se convirtió en esa trágica heroína, la misma protagonista, que está recostada en su cama con un rostro pálido, pensando que no puede creer que eso no sea un sueño, mencionando que de todas las historias que hay, se pregunta que por qué tuvo que despertarse en una tan frustrante, que si 2 personas la leyeran juntos uno podría asfixiarse hasta la muerte, sin que el otro se diera cuenta. Esta sigue muy pálida, y piensa que eso es un desastre, un completo desastre. Y para el colmo, hoy es ese día. El día en que Louis Badelle expresó su descontento por primera vez como emperatriz. Y desde ese día en adelante Louis tuvo que vivir en un palacio aislada, donde ni un rayo de luz del sol entró, y así fue hasta el día en el que murió. Pero ella se niega a morir tan miserablemente, y esto mientras se va acercando al emperador, y piensa que en su vida pasada nunca salió porque siempre estaba ocupada en el trabajo. Pero, ahí, no quiere estar sobrecargada de trabajo. Inmediatamente ésta llama a su majestad, el mismo que está coqueteando con una mujer. Este es el emperador del imperio Yuri Klaus Oben, y esta chica de ojos verdes gira, y le dice a Yuri parecer que la emperatriz ha ido a verle. Y sí, esta es la señorita Lyra Blair. Y Louis piensa que así que ella es Lyra, y es muy bonita. Pero el emperador Yuri le pregunta que qué le trae por el palacio central, pero Louis piensa que ni siquiera oculta su descontento al verle, y apuesta que nadie en ese salón es su aliado, mencionando que en ese momento Louis, que no ha llegado muy lejos, no tiene poder y ni siquiera puede esperar el afecto del emperador, y mucho menos producir un heredero. Y por otro lado, Lyra pronto quedará embarazada y se convertirá en su consorte, y eso sucede justo después de la mayoría de edad de Louis, por lo que le quedan solo 3 meses. Y si quiere evitar morir por exceso de trabajo, esa es su única oportunidad. Pero bueno, esta misma llama a su majestad y le pregunta si recuerda la promesa que le hizo. El emperador le pregunta que qué promesa, y Louis dice que sí, porque él dijo que si resolvía el problema monetario le daría un deseo. E inmediatamente empiezan a murmurar, y alguien pregunta si realmente el emperador hizo esa promesa, y otra persona suspira, porque ahora que lo piensa la discusión surgió durante la reunión del consejo hace unos 6 meses. Y otro dice que tiene razón, mientras Louis piensa que no hay manera de que lo olviden, porque el problema monetario era uno de los más grandes del imperio. Pero Louis logró resolverlo en un corto periodo de tiempo. Y esta dice confiar en que él recuerda lo que dijo, su majestad. Emperador dice que él dijo que le concedería el deseo si lo resolvía en medio año, y entonces le pregunta si es por eso que ha ido a verle de la nada, para fastidiarle por su deseo. Louis dice que sí, y el emperador dice que bien, y le pregunta que qué gran deseo tiene en mente. Esto impacta a Lyra, y el emperador le pregunta que qué es lo que quiere, mientras Lyra se ve muy preocupada. Y la protagonista menciona que todos probablemente asumen que la emperatriz se aprovechará esa oportunidad para deshacerse de la amante del emperador, pero lo siente porque todos están equivocados. Lo que desea no es el honor de ser emperatriz, o el amor de ese inútil marido que está sentado enfrente de ella. Y ésta dice firme y serenamente que renuncia. El emperador le pregunta que qué dice mientras se ve pálido, y Louis dice que desea renunciar, su majestad. El emperador le pregunta que cómo que renunciar, que si está en su sano juicio, a lo que Louis sonríe y dice que sí, más que nunca, y le pregunta si cumplirá su promesa. En ese momento empiezan los murmullos, y le preguntan a su majestad que qué está haciendo, que cómo puede la emperatriz del imperio pedir el divorcio, porque eso es inaceptable. Y Louis dice que entonces esa será la primera vez. Pero una persona pregunta que por qué hace eso de la nada. Louis dice que no es así. Ha estado pensando eso durante mucho tiempo, y no puede soportarlo más, así que quiere divorciarse. Mencionando que ha estado planeando eso desde el tercer día que despertó en ese mundo, y es el primer paso en su plan para escapar de la muerte, vivir una vida larga y plena. Es renunciar a su puesto como emperatriz. Pero pensándolo bien,
ser emperatriz es igual a ser un trabajador que no es pagado, y pregunta que por qué debe caminar por ese camino de espinas sin ninguna compensación. Pero este hombre pone un pero a su majestad, porque si renuncia. Pregunta que quién se encargará de los asuntos del Estado, y Lois dice que estaba llegando ahí, porque tiene que poder mantenerse económicamente después del divorcio, y piensa que la familia de Lois nunca ha sido mencionada en la historia, y solo hay una breve descripción de que nunca respondían a las cartas de ella, y tal vez decidieron abandonar a Lois porque recibió el favor del emperador, y si se divorcia sin un plan en una situación como esa, probablemente morirá de hambre. Y esta dice que le gustaría trabajar como funcionario en el Palacio Imperial. El emperador le pregunta que qué dice, y Lyra se ve sorprendida. Y Lois dice que está diciendo que en lugar de ser emperatriz se convertirá en su súbdito. Esto enoja bastante al emperador, el mismo que grita, preguntándole si está escuchando lo que está diciendo. Y Lois dice que a partir de ahora tendrá que darle un salario si quiere que trabaje, y menciona que eso no es todo, porque quiere un pago de horas extras, vacaciones pagadas, indemnización por despido, e incluso una pensión. Y piensa que será mejor que se prepare, porque planea obtener todo eso. Después de esto pasamos a otro lado, un lado muy hermoso por cierto. Podemos ver a Lois despertando, mientras suspira fuertemente. Esta rasca su cabeza con un rostro patético, mencionando decir que los humanos son criaturas adaptativas. Pero se pregunta que cuánto tiempo ha pasado desde que amaneció de esa manera, pero piensa alegrarse de haber tenido una buena noche de descanso. Pero los recuerdos de Lois cada vez son más vividos, y si baja la guardia podría olvidar sus propios recuerdos. Esta se ve muy seria, mientras se queda viendo algo. Pero pasamos a otro lado, y Lois dice que ya originalmente era un funcionario público. Estas criadas se le piden disculpas, y le preguntan que cómo que un funcionario, que como que civil, que qué es eso, su majestad. Lois dice que un funcionario público era un oficial de ingresos para ser preciso, y básicamente es alguien que gestiona los impuestos. Estas criadas, o doncellas se sorprenden porque son impuestos. Y Lois piensa que sí, es difícil de encontrar un mundo sin impuestos, recordando aquella vez en su vida pasada, cuando le pedía a un señor que espere y tome su turno, pero éste le pedía a la señorita que verifique los del primero, porque está apresurado. Pero nada, no se podía y cada día de su vida pasada fue difícil, pero también tuvo muchos días satisfactorios y gratificantes. Pero entonces un día, un colega del trabajo le recomendó un libro, y desde ahí fue donde todo empezó a salir mal, y ésta se preguntaba que por qué la vida de la heroína terminó así, pensando que eso era muy frustrante, y no podía leer eso lanzando el libro hacia un lado. Y cuando abrió sus ojos estaba ahí. Esto deja en silencio a todas las doncellas, y Lois piensa saberlo, porque suena ridículo. Pero estas doncellas tan hermosas, se sorprenden porque eso suena magníficamente, su majestad, y están de acuerdo, porque la introducción es interesante y es una historia sobre despertar en otro mundo, y un mundo dentro de un libro. Y dicen que es impresionante, y es una trama que nunca podrían haber imaginado. Ante esto, Lois piensa que solo lo mencionó para saber si habría un caso similar en ese mundo, y se pregunta si no habrá manera de que regrese, pero en ese momento entra esta chica gritándole a su majestad, diciendo que tienen un problema. Y Lois pregunta que qué sucede, y si un pequeño avance de la historia de mañana, gracias y adiós.